Entonces, venía la necesidad de escribir. Yo creo que hay necesidad de poner temas de discusión, de reflexión, de diálogo, pero estaba también esa limitación que no tenemos esa formación, digo yo, para la escritura. Me animó después el doctor René Padilla, un teólogo ecuatoriano argentino que revisó lo que yo le llevé. Y él me dijo, Harold, esto lo podemos publicar. Yo creo que tienes algo que tiene sentido, está en el contexto de América Latina, lo has hecho bien y esas palabras de él me animaron muchísimo. Y con él publicamos este libro en Editorial Kairos, la editorial que él dirigía. Él hizo la edición del libro, creo que hizo, sí, la introducción y me animaron esas dos cosas, Roberto. Saber que había tanta necesidad y que había personas que decían, esto puede ayudar. Tener ese ánimo de René y de la editora de Apuntes Pastorales me ayudó mucho. Ah, qué bueno, muchas gracias, Harold. Otra de las preguntas que también inquieta, porque cada uno de nosotros podemos decir que somos escritores en potencia. En este Sí, momento, al igual que tú, podemos aventurarnos a la escritura y saber que Dios ha depositado algo en el corazón para contribuirlo. Pero a veces olvidamos esos sentires iniciales o esas pasiones. Y yo quiero preguntarte, Harold, del sesgo que me ha tocado a mí leer y te he escuchado que me ha confrontado mucho, hablas mucho y enfocado hoy actualmente en la niñez. ¿Qué fue lo mm. que hizo que Harold se centrara en esa parte de la niñez? Mira, yo creo que eso viene en parte de la vocación pastoral, porque yo haciendo memoria, en mis primeros, yo creo que mi primer ministerio en la iglesia bautista yo llegué a los 18 años a una iglesia bautista, siendo católico antes. El primer ministerio que me entregaron fue un círculo bíblico de niños y niñas. Más adelante, ya cuando la iglesia tenía un poquito más de confianza, porque cuando no hay mucha confianza le entregan a uno ministerios donde se supone que no hay tanto riesgo. Uh -huh. Después me entregaron una escuela dominical para niños y niñas y después fui el director de la escuela bíblica de vacaciones, Ok. como se llamaba en ese tiempo. Uh -huh. Mira, ahí está el inicio de esa vocación, Uh siempre con interés en la niñez, pensando que en la niñez tenemos un grupo al cual deberíamos darle cada vez más atención. Y ya después, estando aquí en World Vision, imagínate un ministerio dirigido a la niñez, ahí el nivel de posibilidades de aprender sobre ese campo de acción fue mucho más amplio. Yo tengo un ministerio que va desde México hasta el sur en Chile. Cubrimos 16 países viendo lo que pasa con la niñez, los temas sociales, temas de derechos, protección, lamentablemente violencia, abuso, y ahí pasé del compromiso pastoral al compromiso social y después al enfoque teológico de la niñez, que en América Latina muy poco se ha trabajado. Entonces tengo el honor de estar dentro de los que primero trabajaron en América Latina el campo de la teología de la niñez y mi tesis doctoral se enfocó también en teología de la niñez como un aporte a las teologías latinoamericanas que se habían ocupado de pobres, afrodescendientes, indígenas, mujeres, pero la niñez no se había tratado dentro de la disciplina teológica. -huh. Entonces ahí está el origen, Ok. Roberto. Perfecto, bien, Harold. Gracias. Y yo creo que a lo mejor el pastor no dimensionó lo que estaba haciendo cuando llegó Harold de 18 años, nos le dijo a los niños para que nos ayude. Ahí Ah, sí, sí, no sabía lo que inyectaba, ¿no? El instrumento de Dios que fue su pastor para esa parte. Así que así fue. aprovecho y le digo, muchachos, el área en la que sirven puede ser un cambio radical en cambiar conciencia a otras personas. Así que el servicio no queda
en un domingo, sino que forma parte de nuestra vida. Y, y bien, centrándonos, Harold, en el libro, en este libro, Ser Iglesia para los Demás, fue el tema, el libro que elegimos para este club de lectura. Entre los que tiene publicados, me centré en este, porque en el proceso que estamos como iglesia, hemos estado en un proceso de cambio de cultura dentro de la iglesia, cambiando la iglesia que está dentro del templo a que se convierta en la iglesia que vive lo que vive en el templo, pero fuera del templo. Entonces, creo que es oportuno lo que has escrito y me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de este libro, porque quisiéramos ponernos tus lentes. Cuando leamos, no queremos divagar, Sí. estar centrados en lo que inspiró, pero también en lo que en el punto central que tiene este libro para nosotros. Así que háblanos un poquito de este libro, Harold, por favor. Bueno, mira, parte de una inquietud que ya para ese momento, cuando yo escribí el libro, ya tenía varias décadas de trajinar por las iglesias evangélicas, como les dije, ser pastor, ser profesor, estar vinculado a formación de ministros y ministras, pero sobre todo de caminar el mundo evangélico. Aunque yo soy bautista, yo he tenido desde el inicio la vocación por la unidad. Entonces participo con iglesias pentecostales, metodistas, presbiterianas, y en ese trajinar es muy fácil darse cuenta que en América Latina tenemos una iglesia cada vez más concentrada en la iglesia. A la iglesia le interesa la iglesia. A la iglesia le interesa el crecimiento de su iglesia, el desarrollo de su iglesia, cosas que no siempre están malas, pero que olvidamos algo que es central en el Evangelio de Jesús, que es que la iglesia no está para sí misma, sino para los demás. En el caso de la Iglesia Católica, durante el pontificado del Papa Francisco, seguramente ustedes escucharon que él trajo un lema que inquietó mucho al sector más conservador y tradicional. Él decía, la Iglesia Católica tiene que ser una iglesia en salida, una iglesia en salida. A mí me gustó mucho la expresión. Claro, eso era para el campo católico, pero me gustó mucho iglesia en salida, porque en el caso evangélico me preocupa, les repito, que somos una iglesia ensimismada. Entonces, por eso el título. Una iglesia que salga, una iglesia que sirva, una iglesia, yo allí no solamente estoy hablando del compromiso social, sino es que estoy hablando de la interacción pública que tiene que tener la iglesia y desbordar las fronteras para salir a dialogar con las personas que no son necesariamente de nuestra comunidad. A ver, una iglesia hacia afuera tiene que ser una iglesia que entre en relación con otras iglesias. Eso lo necesitamos. Una iglesia que entre en contacto con las necesidades sociales. Ahí está. Una iglesia que entre en diálogo, como lo hacía Jesús, con los que están fuera de la frontera. Jesús dialoga con el centurión, Jesús dialoga con la samaritana, Jesús dialoga con la sirofenicia, Jesús dialoga con los que el templo no dialogaba. Entonces a mí parece que una iglesia hacia los demás es una iglesia que está en la línea del ministerio y del modelo que nos dejó Jesús. Jesús no pensó en Jesús. Jesús tiene dos referentes que son reino de Dios y voluntad del Padre. Entonces Jesús no está pensando en Jesús. Jesús no piensa en el mercadeo de Jesús. No piensa en la multitud que le debe seguir, no. Jesús piensa en reino y piensa en Padre. Y es así como el ministerio de Jesús también crece, pero no está pensando como lo habían hecho los maestros de la ley, solamente pensando en ellos mismos y en el templo. Entonces me motivó mucho, algo que me sigue motivando es cómo contribuimos a una iglesia que salga de sí misma, una iglesia que como Dios el Padre se vacía en la persona de Jesús,
sale de sí mismo. Filipenses capítulo 2, se entrega y entregándose realiza su ministerio. Por ahí está la inquietud, Roberto, que sigue muy presente. Ok, gracias. Y vaya que sí, tenemos una deuda pendiente con la sociedad. El hecho de permitir que aquella luz que Dios puso en nosotros resplandezca en los demás también, ¿no? Y hay un pasaje que me confronta a mí mucho, que el consuelo que recibimos debemos de estar listos y dispuestos a consolar a otros que están pasando por las mismas dificultades. Sí, Entonces, sí. muchachos, quisiera escucharles y quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta que le gustaría hacer al pastor Harold. Aquí lo tenemos, así que aprovechemos. Si alguien tiene alguna pregunta que le gustaría hacer, este es el momento. Así que adelante, micrófonos abiertos. Con todo gusto y toda confianza, la pregunta que sea, lo que se les ocurra, con todo gusto. Hola, hola, Dios le bendiga. No me Gracias. veo. Voy a pasar por acá con mi. Mucho Ahora gusto, sí, pastor. gracias. Es un gusto para nosotros como grupo de lectura tener estos momentos, ¿verdad? De nutrirnos con el mismo autor, nos hace sentir el libro más especial aún de lo que es. Somos nuevos, somos un grupo joven en cuanto a club de lectura, pero ahí vamos en el camino. Y este libro lo vamos empezando. ¿Qué podemos esperar nosotros como club de lectura de él? Leía un poco y investigaba un poco sobre usted y me llamó mucho la atención. Algo que yo también traía de tiempo atrás, cómo la iglesia de un tiempo a la actualidad se ensimismó, o sea, Ujú, se quedó guardada para nosotros mismos, o sea, no en cosas malas, porque amamos a Dios, hacemos las cosas que nos dice el Señor, pero sí cómo hemos dejado a la gente de afuera. Hemos olvidado ese punto de ir, como dice en su libro, de ser una iglesia para los demás. Escuchaba también unas palabras que decía una ponencia que decía que era Shalom y que era, ujú. lo anoté, Sí, sí, es Tikkun Olam, que decía sí, sí, reparar la sí. creación. Dice que es una tarea de nuestra iglesia tener la unidad y reparar la creación, no solamente a nuestro pueblo, sino ¿qué podemos esperar aparte de todo esto de este libro? Bueno, te agradezco mucho y veo que lo has leído bien, te animo a seguir y de verdad que me honra mucho saber que han escogido el libro. Mira, ¿qué pueden esperar del libro? Yo creo que pueden esperar recibir algunas inquietudes, y eso va a ser diferente para cada persona, algunas inquietudes que les ayude y les motive a vivir su fe de una manera distinta e integral. Lo que hemos recibido de nuestras iglesias hasta ahora está bien, pero yo creo que tenemos que mirar otros horizontes que nos ayuden a tener un ministerio que esté a la altura de este momento. Estamos viviendo uno de los peores momentos de las últimas décadas. Guerras, brutalidad, crueldad, discriminación, violencias, desigualdades, discriminaciones, intolerancia. Entonces yo creo que en este momento lo que nosotros aprendimos hace 20 o 30 o 10 años no es suficiente. No es suficiente. Hoy tenemos que incluir en el ministerio temáticas, modelos que no los hemos tenido en la tradición evangélica. Entonces pueden esperar del libro no respuestas,
pero sí inquietudes. Que digan, esto me hace pensar en, eso lo pueden esperar. Yo espero que eso sea con ese ánimo yo lo escribí y cierro acá. La pregunta, yo en los libros que he escrito, yo no espero dar fórmulas ni recetas. Las recetas que se queden para los médicos. Tómese esto 3 veces al día y el problema resuelto. Yo lo que intento es traer inquietudes y que cada uno haga su propio diagnóstico. La iglesia ya con ustedes tendrá un diagnóstico que es distinto a la iglesia que está a 3 kilómetros. Están en el mismo lugar, pero son comunidades distintas. Y que haciendo ese diagnóstico, con el auxilio del Espíritu, encontremos fórmulas para estar a la altura del momento. Ahí está el gran desafío de hoy. Entonces, bueno, oro para que el Señor bendiga esa lectura y ojalá pueda saber hasta dónde las inquietudes les llevaron a ustedes como personas, familias y como comunidad de fe. Que Dios bendiga esa lectura. Muchas gracias. ¿Alguien más tenga alguna pregunta, muchachos? O Wendy, no sé si vas a cerrar con algo. Adelante. Me había quedado también, en el prólogo, en parte del libro, como le digo, no lo hemos iniciado, apenas vamos a comenzar a leerlo. Decía algo de una frase que fue influenciado por otro pastor para escribir este libro. Leí un poco de él, pero también decía que debemos romper el cascarón de la piedad intimista. Y me fui a buscar qué es piedad intimista, ¿no? Que es lo que le digo, que es eso de que lo hicimos para nosotros mismos, que decía, es una forma de religiosidad centrada en la experiencia, en la interioridad, en la emoción personal con la relación con Dios. Es la devoción privada y afectiva sobre los ritos externos. O sea, me llamó la atención, que es lo que decían, hemos trabajado como muy para nosotros. Y decía, romper el cascarón de la piedad intimista. Dice, ¿cuál es el primer paso práctico para que un creyente acostumbrado al ritualismo empiece a vivir para los demás? Sí, Con eso bueno, te cerraría. agradezco mucho. Mira, sí, cuando dices que hubo alguien que me influyó con esa frase, es un teólogo y pastor luterano de Alemania, que fue asesinado por el régimen de Hitler, Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer murió hace ya 60 años o un poco más, y él pensaba que la iglesia tenía que ser una iglesia para los demás, porque en ese momento la iglesia luterana en gran parte estaban apoyando a Hitler. Entonces él asume una posición distinta y dice, la iglesia no puede estar para sí misma. La iglesia tiene que estar pensando en el que está sufriendo. Entonces él se moviliza y bueno, pasa a ser uno de los grandes teólogos del siglo XX, pero como les digo, Hitler decide llevarlo a la horca y asesinarlo por las razones políticas que Hitler pensaba que para él eran suficientes y así terminó la vida Bonhoeffer, aunque siguió de otra manera con nosotros a través de sus obras y su influencia. Lo de la piedad intimista, yo me refiero allí a una piedad que solamente se preocupa en sí mismo, en lo íntimo, pero la piedad de Jesús, la espiritualidad de Jesús, alimenta lo íntimo, pero se proyecta hacia lo otro. Es decir, tiene interioridad, pero tiene exterioridad. Sale. En el caso de Jesús, pasa mucho tiempo con el Padre. Tiene momentos solos en oración. Tiene momentos de cultivar su espiritualidad íntima, pero no se queda en lo intimista. Sale, cruza el lago, va a Gadara, se encuentra con el endemoniado, libera al endemoniado, sana, discute. Entonces es una espiritualidad que combina lo íntimo con lo exterior. Nos acogemos los domingos en el templo
para celebrar la fe y nutrirnos, pero no nos quedamos allí. O sea, no saltamos del domingo al otro domingo, sino que el lunes le damos la bienvenida al lunes porque a partir del lunes tenemos el escenario de misión. Entonces, por allí, lo de piedad intimista como una crítica a esa piedad que se queda solo cantando, orando, ayunando y no se preocupa por cómo podemos proyectar nuestro ser cristiano hacia afuera. Muchas gracias. Y nos confronta, ¿no? Porque la vida del cristiano pareciera haberse quedado en reunión dominical y el sermón como algo a escuchar nada más, pero nunca a Sí. practicar, a vivir, a sentir y sobre todo a desafiarnos a hacer algo más. Gracias. ¿Alguien, muchachos, que tenga alguna pregunta o comentario? Aprovechenle. Yo quisiera hacer un comentario, escuchando un poquito, ¿no?, acerca de lo que nos comenta, de hacer una iglesia para los demás. ¿Qué retos le implica a la iglesia ser esa iglesia para afuera? Acabamos de cerrar semanas anteriores un libro que se llama Brazos Abiertos, que nos retaba también en la área que como iglesia no estamos capacitados y es hacia la ideología de género, personas homosexuales, cómo la iglesia puede recibir, amar, afirmar y ser un vínculo para que Jesús transforme sus vidas. Entonces, Sí. veíamos ese escenario muy particular, pero si vemos todas las esferas en la sociedad en la que estamos viviendo, incluso como iglesia, a veces pensamos que nos es difícil conectar con las nuevas generaciones. Hoy en día, como bien decía usted, no es la misma iglesia de antes. Por ahí escuchaba, antes nos reuníamos todos los días había culto y no sabíamos hacer otra cosa más que culto, pero también es recordado con nostalgia, ¿no? O sea, con extrañar esos tiempos de oración, de compañerismo, pero eso mismo a las nuevas generaciones no aplica, no conecta, no hay eso, ¿no? Que ellos puedan sentirse identificados. Sí, sí. Entonces, la pregunta es eso, ¿no? Reflexionando en lo que estamos viviendo actualmente, en los retos que socialmente tenemos, culturalmente, y como iglesia ni se diga, Claro, claro que ¿cómo sí, podemos claro que sí. enfrentarlo? Mira, yo lo primero que diría es, yo creo que estos cambios no hay que asumirlos como un problema. Ahora vamos a meternos en un gran problema y cómo hacemos, sino como una gran bendición. Como cuando uno llega a un espacio en el que tiene la oportunidad de refrescar su vida. Lo que pasa es que cuando uno hace cambios, de por sí, aunque sean buenos, causan algunos inconvenientes porque uno se acostumbra a lo malo. Sí, cambiar no es tan fácil, pero lo primero es una actitud de aprendizaje, una actitud de apertura y recibir los cambios con el espíritu de renovación. Renovarse es bueno. Los desafíos los mencionaste muy bien. Yo creo que tenemos desafíos que son oportunidades. Hiciste la lista muy bien hecha. Nuevas generaciones. Para mí ese está entre los de mi mayor interés en este momento y mis últimos escritos están orientados a nuevas generaciones. ¿Cómo tratar con nuevas generaciones? Enseñé un curso en una universidad de Estados Unidos el año pasado sobre pastoral de nuevas generaciones y el domingo en una iglesia prediqué sobre Lucas 2, Jesús y María llevando al niño al templo, llevándolo en las costumbres, pero el niñito perdiéndoseles y regresando al templo para hacer preguntas. Nuevas generaciones. Segundo reto, diversidad. Y no solamente diversidad en temas de género y sexual, no. Diversidad étnica, diversidad cultural, diversidad generacional. ¿Qué hacemos con personas adultas, adultos mayores, ancianos? Diversidad política. ¿Cómo tratar las diversidades políticas que tenemos hoy? Nuevas generaciones, diversidad.
temas sociales, violencia, migración, desplazamientos internos, desigualdades sociales, temas asociados a educación, redes sociales, plataformas. Es decir, ahí tenemos un desafío social y cultural muy grande. Y otro, para no hacer muy larga la lista, los temas religiosos. Estamos frente a un gran cambio en temas de entender Dios, entender espiritualidad, entender fe, entender religión y entender iglesia. Hoy eso no se entiende como hace 15 años, 10 años. Entonces, en resumen, es el desafío de actualizarnos y renovarnos. Actualizarnos y renovarnos. Una iglesia que se queda conservando lo viejo porque es bueno, pierde. Una iglesia que se lanza solo a lo nuevo y olvida el pasado, pierde. Entonces necesitamos un balance entre historia y actualidad, entre tradición y renovación. Yo decía en la iglesia en el sermón del domingo, entre ramas y raíces. Las raíces son más profundas que las ramas. Ese diálogo entre lo que traemos como tradición de nuestra denominación, pero no quedarnos allí, sino ir hacia la innovación, la renovación. El Espíritu dice, he aquí hago nuevas todas las cosas, incluidas nuestras maneras de ser iglesia. Bueno, eso te podría decir. Muy bien. Muchachos, ¿alguien más que tenga alguna pregunta que quisiera hacerle al pastor Harold? Aprovechelo, aprovechelo, porque su agenda siempre está saturada. Bueno, en los Bueno, capítulos seguiré. del libro, mientras se animan, van a encontrar algo sobre la espiritualidad, esto de lo íntimo y lo exterior. Van a encontrar algo sobre la teología de la encarnación, que así como Dios decide encarnarse en Cristo, la iglesia decide encarnarse saliendo, vaciándose en las necesidades del mundo, el rol profético de la iglesia, en lugar de amañarse a los partidos políticos, mantiene una voz independiente, Así es. crítica, porque el compromiso nuestro no es con un partido, sino con un reino. Entonces eso nos da la libertad de votar hoy por el que pensamos en un año que nos equivocamos y tener una voz crítica a partir no del partido, sino, repito, del reino. Hay unas lecturas que yo recomiendo allí al final, hay una lista de lecturas para quienes quieran ahondar más. Bueno, y otros temas al final que seguramente ustedes van a leer. Muy bien. ¿Alguien, muchachos? O vamos concluyendo esta parte. ¿Alguien allá con alguna inquietud? Ok, muy bien, pastor, pues. Yo nomás un Bueno, comentario, eh, Sí, aprovechando. Algo que me impactó mucho fue leer acerca de la ternura. Y yo creo que como iglesia, pues también va de la mano, ¿no? Afuera, sí, la misericordia, el amor tendrían que ir por delante con nuestra sí, bandera para sí, salir, porque la misma Biblia lo dice, ¿no? El amor se enfriará y en la iglesia es donde debe pues permanecer, pero también ser ese fruto que se nota, claro, claro que sí. que impacta, ¿no? Pero uno de sus escritos que más me ha tocado es cuando habla acerca de la gracia y la ternura. Bueno, te agradezco mucho. Sí, ese ha sido otro tema al que llegamos también tratando de buscar respuestas para las problemáticas de violencia. ujú, Violencia que hoy ya la palabra violencia se queda corta. Hoy hay que hablar de crueldad y ayer escuché a un profesor que hablaba de ternura y dijo,
ni siquiera crueldad. Hoy hay que hablar de brutalidad. Y frente a la brutalidad del mundo, la respuesta del Evangelio es la ternura de Dios. Una ternura que no es blandura. No, es la ternura de Jesús que cuando hay que voltear las mesas, las voltea, pero que mantiene su corazón sano para seguir luchando por un mundo mejor. Eso es la ternura de Dios. Y te agradezco que hayas mencionado el tema porque bien sabes que es otro de los temas de mi vocación y de mi pasión. Eh, Voy a usar mi voz para apoyar a un compañero de club de lectura que lo está escuchando, pero como está en su trabajo, me pidió Adelante, que le hiciera el favor. Me adelante y dice, saludos para él, para Esteban. se llama Eliasip, de hecho ahí se ha conectado, ¿eh? Sí, Dice eh, que tiene una inquietud, dice, cómo él nos ve como pentecostales, porque sabe que usted es bautista. sí, sí. Bueno, muy buena pregunta. Yo los veo primero como amigos, amigas, hermanos, hermanas y parte del mismo pueblo de Dios. He tenido relaciones con los pentecostales en todo mi tiempo de ministerio y acabo de estar con la Iglesia de Dios de la Profecía en la cumbre de sus liderazgos para América Latina. Tengo muy buenos amigos pentecostales, entonces los veo parte del mismísimo pueblo de Dios, ¿sí? Y creo que como familia tenemos formas de adorar distintas, pero eso es como los hijos de un mismo padre, ¿no? Pero parte de la misma familia. De manera que me alegra mucho tratarles como pentecostales y les tengo siempre muy, muy cerca y mucho he aprendido de las diferentes versiones del pentecostalismo. Hay una riqueza allí muy grande de espiritualidad también. Ok, dice, creo que la formalizó más, dice, desde la eclesiología centrada en el reino de Dios, ¿cómo puede una iglesia pentecostal mantener la centralidad de la obra del Espíritu Santo y al mismo tiempo estructurar su vida comunitaria de manera que la misión hacia los demás no dependa solo de momentos de avivamiento, sino que forme Sí, parte permanente de su identidad y práctica pastoral? sí. Bueno, yo creo que la respuesta nos la da Pentecostés. De ahí toman el nombre pentecostales. Ujú. El espíritu es un espíritu que viene para empoderar a la iglesia, pero esa iglesia no se queda en Jerusalén. Esa iglesia sale. Entonces, el poder del espíritu se mide recibiendo la unción, pero con esa unción saliendo para hacer la misión que Jesús había empezado. El espíritu empodera para salir. Lucas 4 dice, el espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado. Entonces es el poder para servir, el poder para dialogar, el poder para confrontar, el poder para sanar, para liberar, pero siempre otra vez lo del libro, una iglesia hacia afuera. Pero imagínense ustedes una iglesia hacia afuera sin el poder del Espíritu. Ujú. No sería tan equivocado como una iglesia con el poder que no quiere salir. Ese no es el poder del Espíritu. El Espíritu desborda, el Espíritu nos lleva. Entonces dice, Señor, respóndenos la palabra cuando restaurarás el reino a Israel. Yo esa respuesta no la tengo, eso está en la voluntad del Padre. Los dejo con el Espíritu y vayan a Jerusalén, más allá y hasta el final de la tierra. Entonces, el Espíritu es la clave de la salida del Espíritu, de la iglesia. Una iglesia que sale solamente con ideología, esa no es la iglesia del reino. Una iglesia que sale solamente con dinero para ayudar al pobre, esa no es la iglesia de Jesús. Una iglesia que sale para dialogar solamente con la retórica, no es es la iglesia que sale, ya sea para lo que sea, en el poder del Espíritu. Ese es el poder que necesitamos para salir y poder hacer la obra como la hizo Jesús, en el poder del Espíritu. Por ahí creo que es la iglesia que recibe ese poder
y que ese poder la lleva más allá de donde ellos habían soñado. Ahí está todo el libro de los Hechos que lo muestra. Una Ujú. salida. Muchas gracias, Carol. ¿Alguien más que tenga alguna inquietud, muchachos? Lo que sea, del libro o fuera del libro. Ujú. Hola, buenos días. Bueno, escucho que usted está enfocado también en lo de los niños y referente al título del libro donde dice ser iglesia para los demás, ¿cómo es que nosotros podemos avivar en nosotros la inclusión de los niños en esta parte? Porque ahorita la situación que están viviendo en las escuelas, sobre las ideologías, estamos viendo sobre los teriams y tantas otras situaciones que se están dando en un mundo sin Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos incluir a los niños en la iglesia? ¿Cómo nosotros podemos ser esa parte inclusiva para ellos? Sí, sí, preocupa mucho el tema de las cosas que estamos viendo hoy y en un mundo en el que los niños y las niñas son los primeros afectados. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer de forma práctica? Primero, y aquí no estoy dando fórmulas, sino sugerencias para que ustedes complementen. Yo creo que tenemos que tener una iglesia cada vez más consciente de la importancia de la niñez. Afirmar los programas educativos, incluir en el presupuesto iniciativas que vayan dirigidas hacia la niñez, una pastoral que se preocupe por la niñez y la tenga en cuenta, que no sean solamente como personitas que estamos esperando que lleguen a ser grandes para que las incluyamos en el ministerio. No, yo Ujú. creo que la prioridad de la niñez, darle más importancia, revisar muy bien qué estamos enseñando, invirtiendo en la formación de maestros y maestras que estén a la altura de este momento. A veces estamos enseñando cosas que estos muchachos ya no captan. Entonces, prioridad. Lo segundo, más diálogo, más diálogo. Creo que necesitamos escuchar más a la niñez, abrir el corazón para aprender, niñez y nuevas generaciones en general. ¿Qué está pasando? Que nos cuenten cómo ven ellos ciertos temas, no solamente imponiéndoles lo que tienen que vivir y tienen que creer, sino escuchándoles para entender. Yo creo que esa escucha atenta es algo que nos ha faltado mucho en la iglesia. Entonces, escucha, no solamente que nos escuchen, sino que sean escuchados, escuchados con sus problemas. A nosotros nunca se nos pasó en la iglesia de hace 20 años que la niñez podía tener problemas de depresión. No, la depresión es para los adultos. Entonces la consejería pastoral iba dirigida a adultos. Pero mire, niños y niñas con depresión que tienen que tener una atención también especializada y yo creo que la iglesia ahí tiene que incluir. Lo tercero, la crianza. Creo que hoy una oportunidad especial que tiene la pastoral de la iglesia es formar a papás y mamás para una nueva manera de criar. Nosotros traemos la tradición latinoamericana de que se enseña con autoridad, imposición y si es posible golpes. Eso tenemos que revisarlo. ¿Hay una nueva manera de educar hoy? Sí la hay. Entonces, la iglesia cumple una función muy linda cuando enseña a papás, mamás, abuelitos, abuelitas, tíos, tías, cuidadores para nuevas maneras de criar. Nuestra organización tiene un sitio que se llama conexionternura.com, conexionternura.com, donde hablamos de crianza con ternura. Cómo criar dialogando, poniendo límites, disciplinando sin agredir, sin golpear, sin insultar,
sin menospreciar, respetando. Entonces, la crianza es un tema que tenemos que incluir y la protección. Ese sería un cuarto, la protección de violencias que están sufriendo, del bullying, protección frente a los abusos que puedan sufrir, protección frente a redes sociales. Ya hay varios países prohibiendo redes sociales para menores de 8 o 10 años. Me parece que eso hay que aplaudirlo. España entró en esto. Bueno, la protección que tiene que ver con problemáticas que hace algunos años atrás no teníamos en cuenta. Esto también tiene que ver con el tema del libro. Una iglesia para los más pequeños. Ahí se incluye también. Lo estamos necesitando y con mucha urgencia. Y gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Inquietud? Ok, bueno, ya estamos acá cercanos a la hora. Pastor Harold, Muchas gracias. hacer algo con usted, queremos orar por usted. Gracias. Nos gusta orar por nuestros escritores porque vaya que Dios les usa, les obra y sabemos que el proceso de escritura de un libro no es algo sencillo y es algo que necesita mucho, pues, tiempo de reposo y recursos para poderlo poner en marcha. Y el hecho de Así es. que llegue hasta acá es una bendición. Nada fácil fue conseguir los libros. Comprábamos en internet y nos cancelaban la compra porque el envío salía más caro que el libro. No. Sí, así pasa. Así pasa. Ahora la ventaja es que los van a publicar todos en digital. Entonces esperemos que eso facilite un poco. Pero Sí, les agradezco mucho el esfuerzo y me bendicen con ese interés que han tenido en el libro. gracias. Bien, muchachos, pues ayúdenme ahí tomando micrófono también y extiendan su mano para orar por el pastor Harold. Gracias. Gracias. Bendiciendo su vida en este tiempo. Señor, te damos gracias. Y hoy nos ponemos de acuerdo, Padre, como familia, para orar por el pastor Harold Segura. Señor, tú hablas a través de él. Él es un profeta moderno que viene a hablarle al pueblo para decirle salgan de sus lugares, salgan de su comodidad, porque es necesario que recorramos la tierra con el mensaje que nos ha salvado. Señor, yo te pido que sigas fortaleciendo su vida, que sigas bendiciendo la vida de su esposa Mariluz, Señor, que sigas, Dios, trabajando en ellos, porque no cabe duda que bendicen a tantos. Gracias, Señor, por haberlos hecho una plataforma en la cual otros podemos recibir de lo que tú les has dado para compartir con otros. Gracias, Dios, te pido que le guardes en todos sus viajes, que les bendigas siempre y le protejas y que sigas hablando a través de tu Espíritu Santo, Señor, en la vida de Harold, quien ha podido interpretar tus lenguas, Señor, para hablar en un lenguaje que confronta, que bendice y que nos hace saber que es Dios hablando a través de él. Bendícele, guárdale siempre. Y hoy, Señor, nos alegramos por cada logro, nos alegramos por cada una de las frases que leeremos en este libro, que nos va a hacer reventar la cabeza, pero también que nos va a llevar a convertir la indignación en acción. En el nombre de Jesús, Señor, bendícele siempre y gracias por este tiempo, Dios. Amén y amén, Dios. Gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, Roberto. A ti, a la iglesia y muchas bendiciones para ustedes. Muchas gracias, Pastor Harold. Gracias por el Bueno, tiempo. Le mandamos un fuerte abrazo. gracias. Levanten Muchas el número, bendiciones. muchachos. Muchas gracias. Nos vemos. Tienen que preguntar más. ¿Poco no les gustaría saber qué ha visto en otros países? ¿Con qué problemas de niñez se ha enfrentado a través de World Vision? El hambre, el abuso, la inseguridad, secuestro infantil, todo eso es lo que trata él.